Hola, Mariana. Ay, mira, encontré unas sandalias de la Mujer Maravilla, las voy a comprar. No, ¿sabes qué? Te quería decir algo. ¿Qué? Es que me encanta vivir contigo y estar a tu lado, Mariana. Hasta que por fin lo dices, ¿sabes qué? Yo también. ¿Sí? Todos estos días me he dado cuenta que definitivamente hay algo aquí que Sí, no yo es también. normal. ¿Que también me das un abrazo? Sí, ¿Sabes? Creo que deberíamos admitir todo y decir que somos novios de una vez. sí, yo creo que sí. ¿Qué es eso? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Me están grabando? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Los sueños que tengas se van a cumplir. Solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empieza a reír. Aquí la diversión está a un solo clic. Canta conmigo, no tengas miedo. Muéstrame tu grito como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. En YOLO Aventuras, YOLO Aventuras. No puede ser, Mariana. ¿Quién habrá escondido esa cámara aquí? Ahora se va a revelar nuestro romance, nuestro amor puro y sincero, cero fake. Sí. Y también lo vamos a subir nosotros mismos a YouTube y se va a armar una polémica. No puede ser, sin querer todo el mundo va a saber que Pandariana es más que real. ¡No! ¡No! Cállate, ¿Por qué me voy a callar? porque nos van a descubrir. No, por favor, aventureros, no hagan un escándalo de todo esto. Pandariana es real, pero no queríamos decirlo. Bromi. Chicos, si ven esto en el canal de YOLO Aventuras, quiere decir que la broma salió demasiado épica desde el inicio hasta el final. Esta broma la tenemos planificando desde hace muchísimo tiempo y mi amor la tenemos toda la fe aquí para que salga excelente. ¿Sabes lo que sí sale excelente? Que los aventureros sí cayeron en esta broma, porque con esta intro rarísima, ¿quién no? ¿Caíste? Esta broma ya la habíamos hecho en el canal de Panda y quedó muy épica, pero ahora vamos a ver qué tal queda aquí en YOLO Aventuras renovada 2.0. Bueno, los aventureros han estado comentando muchísimo en Twitch y que Pandariana es real, Pandariana es real. Yo no sé de dónde ellos sacan eso, mi amor, no tengo ni idea, pero ellos siempre comentan eso. ¿Tú sabes por qué, Panda? ¿Por qué? No, yo tampoco sé. Lo cierto es que Pandariana no es real, chicos. O sea, Pandariana puede existir, pero de otra manera, no relación amorosa, ¿ok? Amoroso no, porque nosotros somos best friend forever. Sí, chicos, yo quiero muchísimo a Mariana, pero como amiga. Ay, qué feo sonó eso, Panda. Pero bueno, está bien, no estoy en la friendzone porque yo también quiero a Panda como amiga. Exacto, y si algún día el hashtag Pandariana se vuelve real, es porque, pues, vamos a competir en los TikTok y sabor como un romance. Como un romance, sí. Sí, exacto. Pero bueno, vamos a concentrarnos y vamos a explicarle a los aventureros de qué se trata esta broma. Ok, chicos, lo que vamos a hacer es que esta broma vamos a extenderla lo más que se pueda y le vamos a hacer la broma al YOLO de que crea que Pandariana es 100% real. Sí, chicos, vamos a hacerle creer que nosotros tenemos una relación de bastante tiempo. es maldad pura. Ok, Yami, tú vas a ser el cómplice número 1. Tienes que grabar absolutamente todo, ¿ok? Ok. La primera fase del plan ya está lista. Y es que YOLO encontrara la foto mía en bikini, mi amor, cuando tenía 10 kilos menos en el puerto de Panda. Y ya la encontró, así que... Sí, chicos, ese video lo subimos ayer, que es intercambio de habitación, así que ahí abajo en la descripción le vamos a dejar el link para que vayan a ver ese video. Pero, Mariana, ¿cómo hiciste eso? No entiendo. Bueno, Panda, lo que pasa es que cuando tú vas, ya yo he vuelto 2 veces, mi amor. Yo soy Águila Mariana Águila. Pero no entiendo, de verdad que no entiendo, cuéntame. Yo escondí la foto en el cuarto tuyo para que yo lo encontrara. No puede ser, pero cuéntame esa historia porque son interesantes. ¿Cómo hiciste? Ok, yo estaba en mi cuarto sentada muy tranquilita viendo ahí mis series de Netflix y escuché a YOLO que estaba diciendo unas cosas de grabar un video de intercambio de cuartos y allí se me prendió el bombillo. Lo que voy a hacer es decirle a Nando que me ayude, que cuadre otro video de eso para intercambiar habitaciones. Una foto en bikini, una foto comprometedora. Ay, yo sé cuál es. Ok. Listo. Pero ya va. Un momento, Mariana, porque aquí hay un hueco en la historia. Y es que la elección de las habitaciones fue totalmente al azar. Ay, cállate, Panda. Pero ¿cómo sabías que yo no iba a entrar en mi habitación? Cállate. Si quien se tiene que callar es Marco, que cuando juega se pone vuelto loco así. Está gritando ahí arriba, pero bueno, en fin. Lo importante es que YOLO no esté escuchándonos.
Ok, lo que yo hice, mi amor, es que yo soy una mujer muy inteligente en mi corazón. Y yo puse la foto, pero eso no fue lo único, Panda. También hubo otras cosas. Dios, Mariana, pero no puedo creer que hayas escondido fotos en todas las habitaciones. Es que tenía que hacerlo, Panda, porque si no, imagínate cómo iba a saber en qué habitación le iba a tocar a Yolo. Obvio, sí, Mariana, eres una genio. Pero Mariana, ¿cuál es el siguiente plan? O sea, ¿cuál es la siguiente fase de la broma? ¿Cuál es? La siguiente frase. Claro, la frase. ¿Cómo es? La siguiente fase del plan es que nos escapemos juntos y nos vayamos a Dubái. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo. Eso es sencillita. Claro, barata. Los chicos, que nos escapemos del stream y nos vayamos juntos y así crear el fuego. Oh, por Dios, Mariana, me encanta porque así Yolo le dará más rabia y los aventureros comentarán: anda, quién es real, anda, quién es real, ¿cómo quieren? Sí. Bueno, Yami, entonces tú escóndete por allá. Dentro de una hora más o menos vamos a comenzar el stream. Ajá. Así que tú escóndete por allá atrás y pues así ves la reacción de Yolo, ¿está bien? Ok, dale. Mariana, tú y yo vamos a actuar como muy así, muy juntitos. Ay, como que, ay, Panda, qué bonito así. es eso hoy. Sí, Mariana, pero qué bonito pelo. Oh, Panda, gracias. Sí, cállese, gordarán. Una hora después. Ok, vamos a empezar ya a hacer este drama del romance en el stream. Ok, ya estamos a punto de comenzar el stream y ya Yami está grabando. Está preparado por allí con J súper escondido. Aunque siempre Yami anda por allí grabando los directos por si acaso sale algo interesante. Así que estén pendientes de Twitch porque está genial. Yolo nos trajo regalos. Trajo unas tazas allí. Yo no trajo regalos. Yo la estoy usando, ustedes no usan mi merca. Y ahí está la mía, la verde. Pero cuando no la trajiste. No. Tranquilo, Panda, yo te regalo. Ay, gracias. Yo te tengo un regalito en la ¿Vas a regalar una taza para mí? Ay, gracias. personalizada. Que diga, Panda, te quiero mucho. Corazón para Mariana. Todos comentando allí, corazón para Mariana. ¿Qué? Corazoncito para Mariana. Miren, aquí hay otra taza. ¿De quién es esta? Esa es la de Marco. mía. Ah, Marco, toma, pues. Y esta es la de Nando. Ayer nos trajo esta y me regaló esa, pero... Mira, no la usa, ¿ves? Yo no. No, pero la agarró él. No la usa, ¿eh? Uy, ya se está empezando a notar la tensión en el ambiente. Pero qué seriedad. Miren, Ay, chicos, madre. acabamos de subir videos en Yolo Aventuras y también en mi canal subí un video, se me había olvidado. En mi canal subí el room tour, les muestro cada espacio, cada detallito de mi cuarto y ese video me ayudó a grabarlo Panda también. Panda me ayuda a grabarlo. Siempre ahí atento. Bueno, todo es Panda ahora. ¿Y Yolo qué pasó allí? Yolo. Bueno, Yolo no me ayudó, lo siento, pero el que me ayudó fue Panda a grabar chicos. el video. Ay, qué tiernos. Bueno, entonces grabamos este video en Yolaventura donde, por ejemplo, no voy a hacer spoiler, pero yo fui a ver la habitación de alguien y alguien fue a ver la habitación de otro alguien y así como que nos intercambiamos para investigar bien las habitaciones. Sí. O sea, como un Room Invaders. Exacto. Invasión de habitación. Sí, y encontramos cosas interesantes, ¿eh? Y por alguna extraña razón Yolo está molesto. Pero bueno, allá el que no quiere hablar hoy en el directo no quiere hablar mucho, sino quiere dormir. ¡Dejen dormir al prójimo! Lo que pasa aquí es que grabamos un video el día de ayer donde intercambiamos habitaciones y la verdad encontramos cosas, por lo menos en mi caso, yo no sé qué habrán encontrado ellos, pero yo A encontré mí me dio algo- risa lo que yo encontré. ¿Qué encontraste tú, Yolo? Sin decirlo, obviamente. Es algo que no me dio risa, eso es lo que te puedo decir. Ay, Dios mío. pero yo Encontraste no entiendo. caca, caquita. ¿Qué? ¿Qué? ¿No encontraste algo raro, eh? ¿Sabes qué? No Revistas hablemos de no eso. por.
No hablemos de si ya, chicos. Ok. Aprovechemos que hoy estamos aquí felices. Estoy aquí con Mariana. Ella tiene una sonrisa muy bonita. Bueno, tiene los labios así, pero bueno. Como un corocoro. Mariana, ¿y qué pintura de labio utilizaste? Estoy utilizando una tinta. De esas que se ponen así. Te hacen ver los labios más bonitos, Mariana. Gracias. Ay, pero sin musiquita así como que no Sí, funciona. ¿verdad? Como que Pues. incómodo. Sí, voy a agarrar el teléfono. No hay nada mejor que agarrar el teléfono en los momentos incómodos. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Oye, Mariana, creo que me dio sed. ¿Me acompañas a tomar agua? Ok. Vamos. Pero ¿y el Tengo directo, sed. crack? Bueno, ¿Por qué crack. no tomaron antes Pon agua? ahí lo que siempre vemos todo el tiempo en los directos, crack. Vamos a tomar agüita, pues. Pero van a venir para ver la web del chavo, ¿no? Obvio, tranquilo. Claro, claro. Es que no podemos salir nosotros dos tranquilos y ya. Somos amigos. Párate, Mariana. Ay, hermano, pero tenés que pararte tú primero, pa. No. Chao. Unos momentos después. No puede ser, salir Ya, perfecto. panda, que esto no enfoca. ¿Qué? ¿Qué me enfoca? No enfoca. No, deja de grabar y ponla a grabar. Ay, ¿qué están diciendo? Mario, ¿tú entiendes algo de lo que está diciendo, Miguel? No sé qué encontró. Yo lo que está muy molesto. Chicos, yo le estamos molestos porque nos fuimos de allá y están comentando los aventureros mucho Pandariana. Mire que Pandariana es real. Pandariana se besaron, dijeron ahí, ¿qué es eso? Mariana y Panda, Pandariana, chicos. No puede ser. Mira, yo espero que Yami esté allá grabando la reacción de Yolo porque es muy importante que quede eso grabado. Sí. Y también que Jota también guarde ese directo. Sí, hay que decirle Jota. Jota, guarda el directo de hoy, anda, que es que tengo una dudita. Mariana, bueno, yo creo que nosotros le dijimos a Yolo que íbamos a tomar agua, entonces vamos a subir de una vez y No, vamos a tomar agua. ¿Quieres agua? Bueno, vamos a subir y a seguir actuando cariñosos, ¿está bien? Ok, pero un poquito nada más. Parece que va a llorar. No, no creo. ¿Qué? No creo. La decepción, la traición, amigo. Vean eso, Pandariana es real, dice. Estoy harto de tus mentiras, secretos y mentiras. Dicen, tranquilo, que a Mariana solo le gustas tú, pero ¿cómo si...? Yo creo que deberías explicar qué fue lo que viste en la habitación. Porque yo creo que todos encontraron algo gracioso. No, lo que yo encontré no fue gracioso. Lo que yo encontré no fue gracioso. Pobre hombre, ha sufrido demasiado. Dicen, ¿y si es una broma, Yolo? No, no es una broma porque revisamos la habitación, intercambiamos de habitación y... ¿Pero dónde lo encontraste? Eso O sea, es imposible. ¿Cómo van a hacer una broma si La idea la di yo, me acuerdo. No, es que el intercambio de habitaciones lo hicimos al azar, ¿sabes? Que cada uno cogiera un papel y... ¿Cómo iban a saber que yo iba a estar en esa habitación? No es una broma, no es una broma. Sí, aquella vez que nosotros nos fuimos para aquel campo, ¿te acuerdas? Sí, ay, creo que la bandana me quedó como mal. Bueno. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. A mí me Bien, permiso ahí, chicos. ya empezamos a ver el capítulo. Vamos a Ah, ver, ¿cuál chavo. capítulo están viendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban Tomando haciendo? agua. Ajá, no te dijimos Es que me duele tomando mucho la agua. garganta. ¿Tanto tiempo tomando agua? Bueno, pero pues ahora uno tiene un límite de tiempo para tomar agua. ¿Verdad? Sí, Y ¿verdad? también hablamos, uno cuando toma agua habla. Sí. Bueno, ¿Y por qué están tan callados si no hay música? ¡Jota, ponga música! Más tarde. Chicos, acabamos de terminar el directo y Yolo todavía sigue un poquito molesto, así que voy a grabar todo con una vlog así escondido para ver qué pasa. ¿Listo, Jota? ¿Fuera del aire? Sí, ya, fuera del aire. Ok, ¿ahora qué hacemos? Muchachos, ¿Qué pasó? necesito hablar con ustedes. ¿Y de qué? ¿De qué? Vamos afuera. ¿Qué? Ajá, ya estamos abajo. ¿Y ahora? Siéntense. ¿Y por qué? Necesito hablar algo con ustedes. ¿Qué pasó? Qué frío. ¿Ustedes son novios? En mi próximo episodio. Estoy grabando esto porque es la única forma que tengo de desahogarme. Lo que se ve no se pregunta. O sea, ¿tú crees que sí están saliendo o algo así? Porque, o sea, yo había tratado de ignorar todos los mensajes de los aventureros, pero me decían que me diera cuenta y todo. No, pero tranquila, o sea, fue culpa mía por... O sea, yo no sé fingir.
Yo no pude fingir que no somos novios y no puedo negar todo eso. Tengo que hacer algo, esto no se puede quedar así. Voy a hablar con Mariana, ¿eh? Canta conmigo, no tengas miedo, muéstrame tu grito como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. En YOLO Aventuras tú lo encontrarás. Llama a tus amigos, vente conmigo. Traza tu camino, tu propio destino. Empieza cada día con mucho optimismo. En YOLO Aventuras nada